Chicos, vamos a empezar el día de hoy con la oración de la mañana. Les voy a compartir pantalla. Bien, chicos, vamos a iniciar con la oración del día de hoy. Como todo este mes le hemos estado dedicando a la Madre María Alvarado Sarita, ¿verdad? Vamos a iniciar diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar este día bajo el nombre y la protección del Señor, creyendo siempre que Dios nunca nos desampara, ¿verdad? Creyendo siempre que Él es el único que nos puede ayudar y salvar de todas las cosas que nosotros tenemos. Vamos a hacer nuestras peticiones el día de hoy. Le voy a pedir a David. David, ¿tienes audio para que empieces con la primera? ¿Cuál de los dos, Luis? David Parrales, perdón. Por las hermanas dominicas de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Todos vamos a decir, escucha, Señor, nuestra oración. Daniel, ayúdame con la segunda. Por toda la familia para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica, y a que nadie le falte lo necesario para vivir. Vamos a decir todos, escucha, Señor, nuestra oración. Sigue, por favor, Jean-Pierre, con la tercera. Para que pronto termine la pandemia de coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Todos, escucha, Señor, nuestra oración. Y Anaí termina con la última, por favor. Cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón al Señor y pidámosles eso que tanto necesitamos, eso que solo Dios conoce y es capaz de hacerlo realidad. Pidamos con fe, creyendo que en el Señor todo es posible. Bien, chicos, hoy vamos a ver un nuevo tema. El tema de hoy es acerca del impacto por el que sufre la madre de Sarita, ¿verdad? Es una experiencia humana. Estamos viendo historias de ella, historias de sus hechos reales. Dice que Dios me llama. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y por esta razón nos ha dotado a cada uno de cualidades diferentes que nos permiten ser mejores personas cada día y vivir la misión que Él nos ha encomendado. Yo creo que todos somos diferentes y todos tenemos algo que nos hace especial, ¿verdad? Quizás unos pueden hacer unas cosas mejores que otros, pero todos tenemos una virtud que no el resto no tiene, y es aquello que nos hace especial. Y Dios siempre nos manda un motivo o tiene sus razones de haber hecho eso. Lo mismo sucedió en el caso de la madre Sarita. Dice que en la historia de la vida de la madre Sarita, se cuenta que un día, siendo muy joven, de apenas 16 o 19 años, descubrió que las jovencitas trabajaban en casas de familia de los ricos y no se les respetaba su dignidad de ser campesinas y pobres. Los patrones tenían todo el derecho de maltratarlas en todas las dimensiones de la persona, ya sea física, psicológica. Tampoco se les pagaba lo que ellas merecían ganar, no recibían una paga justa y eran despedidas cuando éstas se enfermaban y así recibían un sinfín de maltratos. Sarita decide escribir cartas a las señoras que las empleaban aconsejándoles cómo debían ser su trato, que debían ayudarlas, darles estímulo, también que debían quererlas mucho, porque así ellas trabajarían mejor y amarían su trabajo. Muchas de estas grandes señoras le hacían caso y la buscaban para pedirle consejos. Además se reunía con las que podía y les daba charlas. Con las jóvenes campesinas, en cambio, hacía lo mismo, pero para que se hagan respetar ellas de sus patrones, puesto que el maltrato que ellas estaban sufriendo era bastante grande. Entonces lo que ella buscaba era que estas jóvenes, en lugar de ver su trabajo como algo malo, como algún lugar donde las iban a maltratar, pues
lo vean como un lugar donde puedan desempeñarse y puedan desenvolverse de la mejor manera. Asimismo, ella las iba educando como para que fueran amables, para que fueran educadas, y sobre todo la intención era que ellas siempre hicieran su trabajo con amor y lo dedicaran a Dios. Asimismo, ella se dedicaba a enseñarles sobre cuál era el amor a Dios, sobre sus mandamientos. Empezó a evangelizar, se podría decir, y siempre las invitaba a vivir en la pureza de alma y cuerpo. Como vemos, esto es algo que todavía se da, el maltrato, se da mucho la discriminación. Hablábamos hace un tiempo atrás sobre los prejuicios. Entonces son cosas que todavía se dan actualmente. Y Madre Sarita en todas sus misiones siempre buscó eso, ¿verdad? Buscó tratar de sobrellevar un poco más la carga de estas pobres chicas que eran maltratadas dentro de sus trabajos por sus patrones y así poder alivianar un poco esa carga. Y chicos, con esta reflexión vamos a decir todos juntos la oración que nos enseñó nuestro Padre y vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a pedirle a nuestra Madre María que nos cuide, que nos protege, diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para finalizar, pues le vamos a encomendar nuestro día a nuestra Madre, ¿verdad? Diciendo todos juntos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, dame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos. Vamos a pasar a tomar la asistencia. Voy a cerrar esto de aquí. Bien, atención a la lista, por favor, chicos. Álvarez Maldonado, Presente. Álvarez Chiriboga, Presente. Coveña Tuárez. Chicos, si tienen problemas de audio, no se olviden, por favor, mandarme un mensaje al chat. De la Cruz Guamán, Presente. Germán Espinosa, Presente. Guamán Guerra, Presente. Jiménez Capurro, Presente. Medina Morales, Presente. perdón, Moncayo Puyol, Presente. Orra Vite, Presente. Paladines Muñoz, Presente. Parrales Guamán, Presente. Prieto Álvarez, Presente. Quimimero, Presente. Riera Guerrero, Presente. Rodríguez Cuello, Presente. Ronquillo Pico, Presente. Sánchez Morán, Presente. Solórzano Pinargote, Solórzano, que no sé Solórzano, yo lo sé que es de la clase. Suárez Cajamarca, Presente. Torres Venegas, Vázquez Mesa, Presente, Miss. Yagual de la Cruz, Presente. Yagual Villón,
Presente. Yaguar Billón. No está Heidi. Presente. Ay, un poquito más alto, casi no te escucho, Heidi. Bien, chicos, hoy vamos a ver un repaso o un refuerzo y les voy a facilitar. Pero mi hijo me nombró. ¿A quién? Parra, mis. Sí, te nombré antes de pararles, pero sí te puse la asistencia, mi amor. Pero sí le puse la asistencia. Tal vez se me pasó por ahí. Como ya te había visto. Bueno. Está bien, Mati. Recién leí. Espero que todos se encuentren bien. A ver, chicos. Permítanme compartirles mi diapositiva. Vamos a ver esta parte de aquí. Lo que son los conceptos para utilizar los signos de puntuación. Entre los signos de puntuación que ustedes tienen que identificar van a estar el punto y la coma, que fue lo que más les costó, creo yo. La coma, los signos de interrogación y signos de admiración. Tenemos aquí reglas para utilizar la coma. La coma se le utiliza entre palabras, frases u oraciones de una serie. Como por ejemplo, compré tequila, compré mezcal, compré vino y compré cerveza. También se sirve para separar una inversión sintáctica del resto de la oración. Con mucho gusto, el borracho tragó el fuego, ¿verdad? Y para separar los elementos en vocativo del resto de la oración. Víctor, entrégame ese examen. Ahí estamos separando un elemento, ¿verdad? Estoy separando a Víctor de lo que lo quiere decir. O entrégame, coma, Víctor ese examen. Estoy separando el vocativo. ¿Quién es el vocativo en estas oraciones? Siempre va a ser Víctor, ¿verdad? Es como que yo le diga, Juan, pásame ese lápiz. Pásame ese lápiz, Juan. Va a haber una coma, ¿verdad? O pásame, coma, Juan, ese lápiz. ¿Qué vamos a hacer, chicos? En sus cuadernos vamos a poner una oración por cada uno de estos usos de la coma. Vamos a poner una oración para separar frases. Cuando nosotros separamos frases por lo general es cuando hacemos listados, ¿verdad? Como que yo diga, necesito comprar arroz, leche, frutas, todo eso lo necesito comprar. Cuando yo quiero separar oraciones, unas inversiones sintácticas, es como que le digo, hola, coma, ¿estará tu mamá en casa? Estoy separando inversiones sintácticas. O ¿cómo te encuentras? Ayer no te encontré en tu casa. Estoy separando oraciones sintácticas. Cuando yo voy a separar un elemento vocativo, ya les expliqué, ¿verdad? Un vocativo o una persona. También yo lo puedo utilizar con animales. En lugar de decir Víctor, yo puedo decir el perro no se quiere sentar, ¿verdad? Ahí estoy separando un vocativo. O también puedo hacerlo con nombres. Puedo decirle, Julián, necesitamos conversar. Necesitamos conversar, Julián. Allí necesita haber una coma para que exista un vocativo. Y la última es para separar una frase o una oración parentética. Por ejemplo, cuando llegue tu padre, espero que con bien avises que salí de compra. Allí estoy separando oraciones parentéticas, es decir, que tengo diversas oraciones, pero que estén en un mismo sentido. Esto es muy diferente a cuando utilizamos el punto y la coma. En el punto y la coma estamos trabajando en un mismo concepto, ¿verdad? Pero las oraciones ya son muy indistintas a lo que yo estaba diciendo. En cambio, esta oración está hablando de lo mismo. Cuando llegue tu padre, espero que con bien avísale que salí de compras. ¿De quién está hablando? ¿De quién espera que esté bien? El padre, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando llegue tu padre, yo simplemente la oración iba a ser, cuando llegue tu padre, avísale que esté de compra.
pero entre esa oración hay una frase o un parentismo donde ella dice, espero que esté bien. Es como que yo les dijera, mañana saldré a correr, ojalá no llueva porque necesito hacer ejercicio. Mi frase inicial debería ser únicamente, mañana saldré a correr porque necesito hacer ejercicio, pero en medio de esa oración yo ingresé un parentismo, ¿verdad? Es decir, espero que no llueva, se convirtió en un parentismo. Chicos, si están teniendo dudas, me lo dicen porque si no yo voy a seguir avanzando. Bien, pasemos a la siguiente regla del uso de los signos de puntuación. Ya que tenemos el uso del punto y la coma. ¿Cuándo utilizamos nosotros el punto y la coma? Cuando utilizamos oraciones independientes en las que sí existe una estrecha relación semántica que se separan por un punto y una coma. Por ejemplo, puede ir a casa, ya no hay nada más que hacer. Son oraciones independientes, pero que tienen una estrecha relación, ¿verdad? ¿Por qué me voy a ir a casa? Porque ya no hay nada que hacer. Pero si vemos el contexto, son oraciones muy diferentes. Como que yo les diga, mañana no tendremos clase, es feriado. Son oraciones que tienen un mismo contexto. ¿Por qué mañana no tendremos clase? Porque es feriado. Pero no tienen una relación como cuando utilizamos las comas, que es para separar enunciados, que es para separar literales, para hacer listas. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha y el tercero de enfrente. Nos queda mucho por hacer antes de emprender el viaje. Como vieron en el segundo ejemplo está el primero, coma, por la izquierda. Es como que yo les diga, tú vas a ir al mercado. Allí voy a utilizar un punto y una coma porque ya no voy a hablar más de ti. Voy a decir, María, coma, irá al Supermaxi. Ahí voy a utilizar un punto y una coma porque no voy a seguir hablando de María. Juan irá al cine y voy a dejar de hablar de Juan. Entonces, ¿qué utilizaría allí? Un punto y una coma porque ya no sigo hablando de las mismas personas. Quizás estoy haciendo una relación. Dígame. Voy al baño, por favor. Vaya. Quizás estoy haciendo una relación de lo que van a hacer todos ellos y esa es la estrecha relación que manejan, pero no es una relación constante. Entonces, el siguiente ejemplo, nos queda mucho por hacer antes de emprender el viaje, terminar el trabajo pendiente, ir a la agencia de viajes, despedirnos de nuestros padres, etc. Nos queda mucho por hacer antes de emprender el viaje. Terminar el trabajo pendiente, ir a la agencia de viajes, despedirnos de nuestros padres, etc. ¿Por qué aquí cuando dice despedirnos de nuestros padres ya no utilicé un punto y una coma? Porque ya estoy utilizando un etcétera. Entonces, aquí ya obviamente se utiliza la coma. O bien, despedirnos de nuestros padres, etc. Podría ir de esta manera. Así como también este listado que está aquí, yo lo podría utilizar simplemente con una coma. Es decir, nos queda mucho por hacer antes de emprender el viaje, punto y coma. Terminar el trabajo pendiente, coma, ir a la agencia de viajes, coma, despedirnos de nuestros padres, etc. Esto se lo puede utilizar de las dos formas. También cuando utilizamos punto y coma es antes de las conjugaciones, pero, más y aunque, también menos frecuente, si no. Cuando nosotros vemos esas palabras o estamos escribiendo una oración con estos que son conectores, siempre se escribe en punto y coma. No cuando van al inicio, sino cuando van al medio de la oración. Por ejemplo, yo iré a la playa, punto y coma, aunque está lloviendo. Mañana saldremos, punto y coma, más no iré a la escuela. Yo estoy enferma, punto y coma, pero igual voy a hacer los deberes. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de conectores, este tipo de conexiones, como pero, más, aunque, menos frecuentemente, si no, necesitan llevar punto y coma cuando se habla de una longitud.
Que tenemos un ejemplo, no vivió mucho tiempo en aquella ciudad tan lejana, pero mientras estuvo allí, disfrutó de todo. Otra característica muy importante es que siempre después de ese conector, como lo vemos aquí escrito, siempre va a llevar, ¿qué cosa? Una coma. Es decir, que yo antes del pero pongo el punto y la coma, y después del pero voy a poner la coma. Ya recordarles, yo creo que signos, estos me parecían los más difíciles que se les hicieron, pero también tienen que recordar. Signos de interrogación los utilizamos al abrir y cerrar una pregunta, ¿verdad? Signos de admiración se los utiliza cuando la palabra se le quiere dar un mayor énfasis. ¿Cuándo yo puedo utilizar un signo de admiración? ¿Con qué frase? ¿Quién me dice un ejemplo? ¿Quién me hizo un ejemplo que lleves un signo de admiración? Están dormidos, ¿no? Me hiciste asustar, para así todo. Me hiciste asustar, sí. Las frases más comunes que llevan siempre signo de admiración. ¡Qué barbaridad! ¡Qué miedo! Que a veces simplemente como cuando ustedes dicen, ¿what? Ese tipo de frases, cuando nosotros queremos darle un mayor énfasis o expresan alguna admiración como el mismo tema lo dice. Pasamos a recordar lo que son palabras agudas, graves y esdrújulas, y yo les voy a ir dando un listado, y ustedes ya mismo las van a separar en si son agudas, son graves o son esdrújulas. ¿Cómo distinguir una palabra cuando es aguda, cuando es grave o cuando es esdrújula? Ya sabemos que las agudas tienen la sílaba tónica en la última sílaba, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra ejército. ¿Qué más debemos recordar de estas palabras agudas? ¿Quién se acuerda de las reglas de acentuación de una palabra aguda? ¿Cuándo debe llevar y no debe llevar tilde las palabras agudas? ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? Cuando termina en ese vocal. Las palabras agudas se tildan cuando solamente terminan en N, S o vocal. ¿Sabes que esta misma clase yo la veo en cuarto y los chicos se saben de memoria? Cuando tiene tilde en la última sílaba. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. ¿Cuándo se tildan estas palabras agudas? Pues cuando llevan el acento en la última, cuando terminan en N, cuando terminan en S y cuando terminan en vocal. Por regla general siempre se van a tildar. Por ejemplo, ejército termina en vocal, por ende lleva tilde. ¿Qué son las palabras graves? Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Cuándo se tildan estas palabras graves? Cuando no termina en N, es vocal. Perfecto. Cuando no terminan en N, cuando no terminan en S y cuando no terminan en vocal. Allí se tilda. Y por último, las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que llevan en la antepenúltima, igual que las sobreesdrújulas que lo llevan en la antepenúltima. Todas esas palabras esdrújulas, ¿cuál es la característica peculiar de ellas? Siempre se tilda. Siempre llevan tilde. Siempre deben llevar tilde. Entonces ustedes van a hacer un cuadrito, ¿verdad? Van a hacer un cuadrito donde van a poner palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, y yo les voy a dar un listado de 10 palabras. Me avisan cuando hayan terminado su cuadrito para empezarles a dictar las palabras. Lo podemos hacer en Google, en Word. En Word. Me equivoqué. En Word. Sí. Y eso lo seguimos sin asignación, ¿verdad? No va a haber asignación, chicos. La verdad es que la intención es que ustedes practiquen. Yo tengo suficientes notas con ustedes para ya terminar la última tarea que hicimos, todo lo que hemos trabajado en clase. La intención es que ustedes practiquen lo que vamos a tomar en el examen y no vayan simplemente con conceptos. Ya que siempre se andan cayendo en mis exámenes, dicen. Me avisan cuando estén listos.
Le escuché entrecortado. ¿Qué dijo? ¿Puede repetir, por favor? Les pedí que hagan un cuadrito donde van a ir separando las palabras que yo les voy a ir dando. La primera palabra van a poner sillón. Fijé. Catálogo. Miércoles. ¿Cuál mes? Miércoles. Cervix. Repítame. Cervix. ¿Cómo se escribe? Con C de casa y termina en X. Cervix. Antropología. Ágilmente. Explícamelo. Y la última palabra sería perdiz. Termina en Z. Perdiz. ¿Cuál era la segunda palabra? ¿Cuál fue la primera palabra que les dicté? Disculpen, chicos. Sillón. Sillón. ¿Cuál era la segunda palabra? Segunda palabra. Catálogo era la segunda palabra. No, la segunda palabra fijé. Fijé, ¿no? Está miércoles. Les dicto nuevamente las palabras que dije. Tengo ágilmente, catálogo, cervix, fijé, sillón, perdiz, explícamelo, antropología, miércoles, catálogo, si no se las digo. Tengo esas palabras. Bien, le voy a preguntar a Mardoqueo, la palabra cervix, aguda, grave o esdrújula, o sobre esdrújula. La palabra cervix. Grave creo que es mi. ¿Cómo que creo que es? ¿Es aguda, grave o esdrújula? Camila Suárez, la palabra cervix, aguda, grave o esdrújula. Aguda. Milary Riera, la palabra cervix, aguda, grave o esdrújula. La palabra cervix, Aguda, mi. grave o esdrújula. Miss, yo ya sé. Aguda. La palabra cervix. Aguda, mi. Michelle, a ver, la palabra cervix, aguda, grave o esdrújula. Grave. Esdrújula. Ni siquiera tiene 3 sílabas, Michelle. ¿Qué No pasa? diga grave. ¿Qué Grave. pasa? Aguda. La palabra cervix, para que corrija. Grave. La palabra cervix es una palabra grave. Y esta palabra debe o no debe llevar tilde, acento ortográfico. Lleva tilde. ¿Cómo se escribe cervix, Miss? ¿Cómo se escribe cervix? La palabra cervix se escribe C-E-R-V pequeña I-X. V, perdón. Debo dejar de decir V pequeña. Está mal decir V pequeña. Entonces, cervix es una palabra grave que lleva tilde. ¿Por qué? Porque la regla de acentuación me dice que todas las palabras que terminen en cualquier consonante que no sea ni N ni S o que no sea vocal, deben llevar tilde. Y cervix termina en X, es cualquier consonante, una palabra grave y se tilda en ser, cervix.
La palabra sillón, ¿es aguda, grave o esdrújula? Aguda. Aguda, aguda. Aguda. Sillón Aguda. lleva tilde, acento ortográfico o prosódico. Sillón, Gráfico, ortográfico. acento ortográfico porque termina en N. Ágilmente, ¿qué es? Ágilmente. ¿Qué era la palabra ágilmente? Sobre esdrújula. La palabra ágilmente es una palabra sobre esdrújula, por ende lleva tilde en la A. Explícamelo, ¿qué palabra era? Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Incluso la cantidad de sílabas que tiene me lo indica. Todas las que tienen, llevan el acento en la cuarta sílaba, contando desde la derecha, van a ser sobre esdrújulas, ¿verdad? La palabra antropología, ¿qué palabra era? Grave. Antropología es grave porque recordemos que allí hay un hiato, entonces IA se separa, antropología. Y va a llevar acento, va a llevar tilde porque termina en vocal, ¿verdad? Bien, chicos, pasemos a lo siguiente, vamos a recordar entonces, ¿qué es el acento ortográfico y prosódico? Prosódico es cuando únicamente llevan la mayor fuerza de voz, es una sílaba tónica sin tilde. Mientras que un acento ortográfico, ¿verdad? Un acento ortográfico es cuando ya nosotros ponemos esa rayita inclinada sobre una sílaba. Para poner un acento ortográfico o prosódico, ¿qué debemos saber? Reconocer cuando una palabra es aguda, grave o esdrújula, y así podremos distinguir cuándo es acento prosódico y cuándo es acento ortográfico. Prosódico, solo mayor fuerza de voz. Ortográfico es ese signo que está señalado sobre la vocal que se le denomina tilde. Eso es un acento ortográfico. Sílabas tónicas y sílabas átonas. ¿Quién se recuerda qué es una sílaba tónica? ¿Qué es una sílaba tónica? Es donde hay el mayor. La que tiene mayor fuerza de acento de voz. voz. Chicos, estos conceptos son de escuela, o sea, de tercer año. No deberían dudar en sus respuestas. ¿Qué es una sílaba tónica? problema. La No lo que recuerdo. tiene mayor fuerza de voz. Una sílaba tónica es aquella sílaba que tiene mayor fuerza de voz, la que tiene el golpe de voz más alto. Y las sílabas átonas son las que tienen una menor fuerza de voz. Son conceptos que usted se los debería saber de memoria, ni siquiera dudarlos. ¿Qué es una palabra aguda? Mes, ¿Mande? ¿puede pasar ese diapositiva en el modo? Sí, sí les voy a pasar, chicos. Eso yo se los dije al inicio. Les dije, ¿qué les decía? Tienen que saberse estos conceptos de memoria, chicos. Es verdad que yo no tomo conceptualización en mi examen, no me gusta. Pero si ustedes se saben estos conceptos, van a poder definir o resolver cualquier ejercicio. Pasemos con los pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que sirven ¿para qué? Sirven para, en lugar de utilizar el nombre de una persona, en lugar de utilizar ese sustantivo propio, sustantivo común, yo utilice un pronombre. Por ejemplo, en lugar de decir Alexis, yo voy a decir tú. En lugar de decir hablar de mí, yo voy a decir yo, ¿verdad? No voy a decir la licenciada Jennifer, sino voy a decir yo mañana voy a pasear. No voy a decir la licenciada Jennifer mañana va a ir a pasear. Como que yo diga Maite mañana se va a ir a la escuela. Ella mañana se va a ir a la escuela. Los pronombres personales son aquellos que me sirven a mí para reemplazar esos nombres propios, esos nombres comunes. Y estos pronombres se dividen también en primera, segunda y tercera persona. ¿Cuándo es una primera persona? Y esa primera persona también tiene números, es decir, que va a haber un singular y va a haber un plural. La primera persona es cuando hablamos de mí, la persona que está hablando. Entonces, ¿quién está hablando? Yo, ¿verdad? Y cuando hablo con muchas personas, ¿quiénes estamos hablando? Tiene que ser un pronombre que incluya nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de la segunda persona, es de a quién le estoy hablando. Esto es algo que se lo tienen que aprender. Primera persona, ¿quién está hablando? Segunda persona, ¿con quién estoy hablando? Si yo estoy conversando con alguien, ¿cómo le digo a ese alguien al que le estoy llamando?
tú, si estoy hablando con varias personas, ustedes, ¿verdad? Si estoy hablando con personas que vosotros, entonces estoy hablando, ya no estoy incluida yo, sino que estoy hablando de tú, de ustedes, de vosotros. Cuando hablo de la tercera persona, estamos hablando tú y yo de otra persona. Siempre hagan esa referencia. Estamos hablando tú y yo de otra persona. Entonces tú y yo estamos hablando ¿de quién? De él, de ella, de ellos, ¿verdad? Siempre hagan esa referencia y verán lo fácil que se les va a hacer aprender estos pronombres. Un pronombre personal en primera persona cuando hablamos de mí, de la persona que está hablando. ¿Quién está hablando? Soy yo. ¿Con quién estoy hablando? Contigo, es decir, tú, usted, ustedes. Cuando hablo de otra persona, ya eso se convierte en tercera persona. Tú y yo estamos hablando de él, de ellas, de ellos, de eso. Allí ya tenemos una tercera persona del plural. Los pronombres relativos, en cambio, son cuando utilizamos ya no el tú, él, ella, sino cuando utilizamos palabras como qué, quién, quiénes, cuál, cuyo, cuyas, cuyos. ¿Qué? Cuando se refiere a cosas o objetos que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, el frasco que ahora tengo. Estoy hablando de este frasco, ¿verdad? Cuando yo hablo de quién, quiénes, dice, por ejemplo, admiro mucho a quienes trabajan. Es como yo le diría, admiro mucho a ellos que trabajan mucho, ¿verdad? Va entre dos nombres, el pronombre cual, el pronombre relativo cual, concuerda según el género. Por ejemplo, ayer me bañé en agua helada, motivo por el cual me resfrié. Cuyos, cuyas, se usa cuando no hay verbo de forma conjugada. Por ejemplo, mi amigo, cuyo padre es escritor, me invitó a ver el partido. Allí el verbo está en forma infinitiva, por ende se lo ha utilizado de esa manera. Los artículos, recordemos, ¿cuáles son esos artículos que nosotros ya conocemos? El, los, las, unas, unos, definidos e indefinidos. Definidos cuando hablamos de una o varias cosas, ¿verdad? Ya sabemos que me diga el lápiz. Indefinidos cuando yo no lo estoy señalando, por ejemplo, un lápiz, unos lápices, no estoy especificando el lugar. Y aquí tenemos ahora los conectores, ¿verdad? Perdón, las preposiciones. Tenemos preposiciones de lugar, tenemos preposiciones de duda, preposiciones de negación, preposiciones de cantidad, preposiciones de afirmación, tiempo y modo. Esto sí yo sugiero que ustedes se lo aprendan, ya deberían saber. Cuando hablamos de una preposición de lugar, siempre harán referencia al lugar. A la duda, acaso, tal vez. Negación, no, nunca, jamás, tampoco. Cantidades, siempre va a ser mucho, más, tanto, bastante, nada, poco, muy. Afirmación, sí, además, también, ciertamente, ¿verdad? Acá abajo tenemos ejemplos como quizás encuentre ese papel. Quizás, ¿qué tipo de preposición será? Una preposición de duda, ¿verdad? Yo estoy diciendo quizás. Simplemente con leerlo, sin necesidad de saberlo, yo ya sé que aquí estoy haciendo una duda. No tengo espacio para escribir. Esto es una Negación. Además de iluminar, es agradable. ¿Qué estoy haciendo? Además. De afirmación. De afirmación. Estoy afirmando, ¿verdad? Como que diga, así como también ilumina, es agradable. Entonces, chicos, esto sí repásenlo, por favor. Acá hay una definición de qué son adverbios, qué son las preposiciones, ¿verdad? Los verbos pronominales. Nosotros vimos en segundo parcial, creo que eran verbos pronominales, ¿verdad? Hablábamos de una forma compuesta del verbo, donde ya yo no decía simplemente yo lavo, sino que ahora yo utilizaba un pronombre posesivo y decir yo me lavo, ¿verdad? Aquí se utiliza mucho el tema del verbo pronominal. Cuando lo utilizamos necesitamos utilizar pronombres posesivos o reflexivos como me, te, se, nos y se. Esos son los que necesitan utilizar. No podemos conjugar un verbo pronominal
sin utilizar cualquiera de estos pronombres. El te, el se, el me, el nos, el os o el se. Por ejemplo, él se baña, tú te bañas, nosotros nos bañamos. De esa manera se conjugan los verbos pronominales. No es necesario que se aprendan los verbos pronominales, sino que siempre tengan bien definidos que cuando un verbo lleva el pronombre me, lleva el pronombre te, lleva el pronombre se, lleva el pronombre nos, os o se va a convertir eso en una oración con verbos pronominales. Eso es lo que tienen que saber. También van a ver acerca de estereotipos y prejuicios, qué era un estereotipo, qué era un prejuicio, ¿verdad? Ya sabemos que un estereotipo es algo que aplicaba a las personas, que siempre es una forma de juzgarlas, mientras que un prejuicio es lo que está basado dentro de un estereotipo y por lo general siempre es una idea que no tiene fundamentos, es decir, que no se ha fundamentado. Esto de aquí ya es lo que más difícil se les va a hacer. Los conectores, chicos. Anoten, por favor, antes de que nos vayamos, tenemos 2 minutos. Necesito sobre todo que se aprendan los siguientes conectores. Estos son muy importantes. Fuera de los que hay aquí, pues que estudien qué son conectores. ¿Qué son conectores temporales, conectores de causa, conectores de ejemplificación y conectores de condición? Temporales, de causa, de ejemplificación y de condición. Aparte de eso, van a tener ejercicios de sacar conclusión, chicos. Ejercicios para sacar conclusión en base a premisas. Ejemplificación. Ah, lo sé. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? La última. Espérate, que se me fue. Ejemplificación. Mes. Temporales, causas, ejemplificación y condición. Mes. ¿Mandé? No sé si me faltará algo, pero ¿cuáles eran las actividades del día de la actividad de plan lector? Solo nos quedamos hasta una página. No terminamos toda la diapositiva. Creo que faltaban 3 diapositivas para terminar. Hasta el reporte del skate. Sí, creo. No, hasta el de Cotopaxi. Hasta la vuelta de Cotopaxi. Hasta la vuelta de Ahorita ya Cotopaxi. Hubo una que no hicimos porque no nos alcanzó. Me parecía mucha tarea de. Bien, van a estudiar también oposición, disyuntiva. Aquí ya tienen lo de consecuencia. Me faltó ponerles aquí una de tiempo. Pongan conectores de tiempo también. Eso también lo copiamos. Sí. Y como última pregunta les dejo, esto lo vimos en este parcial. ¿Cuándo se... Ay, se me fue la pregunta. ¿Cuál fue la primera biblioteca de la que se tiene noticias como conjunto organizado de libros? ¿Cuál fue la primera biblioteca? ¿Cuál fue la primera biblioteca de la que se tiene noticias como conjunto organizado de libros? Ahora sí, chicos, nos vamos a retirar. Les voy a pasar esta diapositiva por Edmodo. Si es posible, les voy a aumentar los otros conectores que les estaba indicando para que puedan tener completo y estudiar. Nos vemos mañana. Cuídense. ¿Me puede repetir la última parte? ¿Cuál fue la primera biblioteca? ¿Cuál fue la primera biblioteca de la que se tiene noticias como conjunto organizado de libros? ¿Cuál fue la primera biblioteca de la que se tiene noticias como conjunto organizado de libros? Gracias.
Chao chicos, cuídense mucho, pórtense bien y espero que les haya servido este refuerzo, ¿verdad que? Mucha suerte en ese examen. Nos vemos mañana para hacer el refuerzo del plan lector. ¿Me va a subir la diapositiva? Sí, chicos, ya les voy a subir, no se preocupen. Como el conjunto organizado. Como conjunto organizado de libros. Ya no podemos conectar.